El tema de hoy es transversalidad en la educación. Para el tema de hoy analizaremos qué son las competencias y la relación que tiene la transversalidad en el desarrollo de nuestra planeación didáctica. Es importante que entendamos qué es una competencia. Para ello, definimos a una competencia como la relación que se establece entre cuatro aprendizajes: el aprender a hacer, el aprender, el aprender a convivir y el aprender a ser. Como sabemos, una competencia es la muestra de todos aquellos conocimientos, aptitudes, valores y procedimientos que el alumno va adquiriendo a través de su proceso educativo. Dentro de la planeación educativa, lo que nosotros logramos es reforzarlo a través de la implementación de actividades. Por lo tanto, nuestra planeación debe estar diseñada con un enfoque basado en competencias. ¿Pero qué es una competencia como tal? Las competencias tienen que relacionar lo que el alumno va desarrollando a través de su transcurso educativo. Y esto significa que él va a desarrollar el aprender a aprender a través de los conocimientos que va adquiriendo en sus diferentes disciplinas. El aprender a hacer, esto va a reforzar lo que son las habilidades y las estrategias tanto personales como de estudio y de aprendizaje que el alumno va generando a través de su formación académica. Y aprender a hacer tiene que ver con el desarrollo de valores, perspectivas personales, tolerarse a sí mismo, el control de manera emocional y las habilidades emocionales. El aprender a convivir es la relación entre las comunicaciones que el alumno va generando con sus iguales o en su contexto tanto social, educativo y familiar. Retomando este aspecto, las competencias son transversales puesto que se desarrollan durante toda la trayectoria educativa y esto dependen específicamente de las actividades que el docente va a ir reforzando a través del trayecto educativo. Dentro de la transversalidad encontramos otro elemento que es muy importante y que nos va a dar que nos va a reforzar lo que es el concepto de transversalidad. La dimensión horizontal que tienen las diferentes asignaturas con respecto a contenidos. Cuando hablamos de dimensión horizontal es porque algunas asignaturas en común comparten algo con la asignatura específica. Por ejemplo, ciencias sociales puede compartir contenidos con biología, con la asignatura de artes, de cívica y ética. Entonces, una dimensión horizontal se refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas de una misma materia, favoreciendo la construcción de actividades que evitan la presencia de contenidos repetitivos. En un sentido distinto, la transversalidad parte de identificar qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas y se desea de impulsar en una misma materia. La dimensión horizontal es la que nos permite comprender que hay una relación de manera multidisciplinar, transdisciplinaridad e interdisciplinaridad. Y esto va a hacer referencia al tipo de vinculación que tengan las diferentes asignaturas en cuanto al manejo de la materia central. En este caso, si hablamos sobre un contenido relacionado con sexualidad, podríamos vincularlo con el área de comunicación, con el área de cívica y ética o con el área de matemáticas, quizás para el aspecto estadístico, ¿sí? En un sentido distinto, la transversalidad parte de identificar qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas y qué se desea impulsar en una misma materia. Es decir, cómo es que las materias que se trabajan en los diferentes campos formativos
pueden aportar desde su didáctica, desde su área específica, conocimientos para poder desarrollar de manera general, una competencia como tal. Bueno, hablemos de la terminología, ¿a qué nos referimos con transversalidad? Debido a las múltiples interpretaciones que tiene este término, específicamente vamos a hablar sobre la transversalidad en la educación. Y entonces cuando hablamos de transversalidad en términos cotidianos, nos referimos a que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro y que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto. Y esto hace a un estudio transversal. Desde el aspecto psicológico es un método de análisis que estudia la estructura de un problema en un momento dado. Ok, dentro de la transversalidad, el origen de la transversalidad surge en España. Y esto se da a través de entender que el modelo de educación debe de tener un enfoque hacia la vida, donde ese enfoque se base en la comprensión y en la acción, es decir, en las acciones que requieren ciertos, el alumno dentro de su aprendizaje para poder atender y desarrollar competencias. En este caso, el alumno se sintiera partícipe y de su propio proceso de aprendizaje y un estilo de trabajo orientado a desarrollar su autonomía y la cooperación. Desde el aspecto de la socioformación, la transversalidad consiste en abordar un problema de la vida real. ¿Y esto de qué manera? Donde se vincule la relación de varias disciplinas y que la solución sea de manera sistémica e integral, así como tener mayor impacto y trascendencia en los productos que se buscan desarrollar. Y esto hace énfasis más en el desarrollo de proyectos o la metodología basada en problemas. En el campo formativo, la transversalidad permite que los estudiantes aprendan a articular los saberes de varias disciplinas en un problema de un contexto específico y que esto les permita tener una mejor comprensión de los contenidos. Muchos estudiantes a nivel básico se preguntan y nos dicen ¿de qué me sirve aprender un contenido en física o aprender un contenido en las matemáticas? Pues el docente tiene que buscar esta parte de hacer evidente que ese contenido tiene una solución aplicable a su vida real. Y entonces entra este aspecto de qué manera la materia de física, química y biología pues se vinculan para que surja una transversalidad y puedan los estudiantes resolver de manera disciplinar, o sea, a través de la multidisciplinariedad, hacer uso de los diferentes conocimientos de esas materias para poder resolver una situación de su contexto real. Esto tiene como fin la transversalidad acercar el mundo al mundo educativo en un mundo social, dado que en la vida cotidiana los problemas son transversales y requieren de varias disciplinas para poder resolverse. Entonces, en este caso, una de las propuestas más elementales en estos tiempos son los proyectos formativos, y estos permiten hacer evidente el uso de esas competencias y la aplicación de esas competencias que el alumno va desarrollando en sus diferentes asignaturas. Un proyecto formativo es una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación. Y en esto entran el desarrollo de las competencias. Desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de manera colaborativa, formar y consolidar el proyecto ético de vida y tener emprendimiento. Hablando de un proyecto formativo, estaremos vinculando la relación que hay entre las diferentes disciplinas y el impacto que tiene la transversalidad con el desarrollo de las competencias. Entonces, esta estrategia, el proyecto
formativo consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto. Hablamos del contexto personal, social, laboral, profesional, ambiental, ecológico, etc. Buscando la formación de al menos una competencia y logrando un producto concreto que sea una evidencia. Lo que hacemos comúnmente en educación es que diseñamos un proyecto donde las diferentes disciplinas como aporten de manera específica desde su área elementos importantes para poder atender ese problema y que posteriormente a través de un producto se haga evidente su participación. Por lo tanto, los proyectos formativos como tal tiene que ver con esta parte de que el docente con el colegiado docente se integre o se siente a trabajar para poder hacer evidente dentro de los planes de estudio de manera curricular que comparten en común estas disciplinas. Por lo tanto, al compartir algo en común, estamos atendiendo tanto un contenido de la asignatura como una competencia que también le pretende o le compete en este caso desarrollar a esa asignatura. Lo que pretende el enfoque de la transversalidad dentro de la educación es una formación integral. Y esto quiere decir que el ser humano sea de manera en el que tenga las herramientas necesarias desde las perspectivas que le doten las diferentes asignaturas para poder atender situaciones de su vida real. Es decir, desde la socioformación es aquella en donde se concibe al ser humano en su integridad, dentro de una multiplicidad de dimensiones interdependientes con un modo de pensar complejo y cuya realización se da compartiendo e interactuando con los otros y en el contexto. Sí es importante que esa formación integral no solamente sea de manera autónoma, sino que tenga que desarrollarse a partir de las relaciones que va generando de manera colaborativa con otros individuos, y lo que en este caso se pretende en un proyecto formativo es que la participación del alumno o el aprendizaje se vaya construyendo de manera constructiva, no que el docente sea quien dote al alumno del conocimiento, sino que ahora lo que se pretende es que a través de la transversalidad se busquen elementos que compartan en común ciertas asignaturas y estas asignaturas pues intervengan en la resolución de un problema como tal. En la transversalidad, bueno, desde el proyecto formativo, en este caso nuestra planeación, debemos de contemplar de qué manera va a ser partícipe la materia de geografía, la materia de historia, la materia de física, para poder atender ese problema y qué impacto tiene. Desde nuestra asignatura central estaríamos retomando ciertas actividades que también le competirían analizar, por ejemplo, a la materia de estadística o a la materia de biología. En la transversalidad, específicamente en los proyectos formativos, se plantean 5 niveles y esto hace énfasis a cómo se debe abordar la participación en las diferentes áreas. Por ejemplo, el nivel preformal se está centrado en abordar un tema relevante a nivel social en un proyecto. Esto es decir, que si nosotros en estos momentos estamos viendo el impacto económico que tiene esta pandemia, como es lo del coronavirus, pues podemos plantear un proyecto formativo con estas características, donde nuestros estudiantes pues puedan investiguen, ¿no? Hagan evidente estadística, pero de qué manera tu docente de matemáticas vas a intervenir en ese proyecto, tu docente de comunicación, cómo vas a intervenir en ese proyecto. Entonces, considerar implícitamente varias áreas, como por ejemplo, lenguaje y ciencias sociales. O sea, es decir, qué participación tendrán esas áreas para poder resolver ese problema de nivel social.
Como siguiente nivel tenemos el nivel receptivo.